últimos días le hemos hablado de una posición firme de los empresarios de este país que le exigen al gobierno de López Obrador que aplique medidas de beneficio para ellos como una forma de ayudarlos para que las empresas y los empresarios puedan seguir pagando salarios cuando no tienen ventas y como una manera de contribuir a que las empresas sigan vivas después de la crisis. El gobierno federal ha respondido reiteradamente que para los empresarios no habrá apoyos. Un empresario, esta es la noticia, logra ampararse contra la posición gubernamental. Converso brevemente con el abogado empresarial Porfirio Ramírez, es nuestro abogado de cabecera. Porfirio, buenas tardes. ¿Qué es lo que implica lo anterior? Juan Carlos, buenas tardes, gracias por el espacio. La semana pasada, cuando referí precisamente, y tú me preguntabas que cuál era el medio de defensa que puede tener un empresario para enfrentar esta crisis, hablaba de juicio de amparo. Y precisamente en el estado de San Luis Potosí ya se dio que un juez federal le dio entrada a un juicio de amparo que promovió un empresario y se pronunció respecto a la suspensión en sentido positivo. Es decir, le conceden a este empresario una suspensión plena. ¿En qué quiere decir esto, Juan Carlos? Los argumentos que decía el empresario era que había actos omisivos por parte de la autoridad federal, es decir, del presidente de la República, y invocaba también el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que ese artículo establece que el Ejecutivo Federal podrá emitir resoluciones de carácter general para efectos de ayudar, por llamarlo así, para ser muy explícito, de dar programas, prórrogas en cuestión tributaria. Sin embargo, el artículo establece podrá. Ese es el gran candado que la ley pone, Juan Carlos. Pero el juez federal, y lo digo con mucho valor, aceptó el amparo y otorga la suspensión en sentido pleno, para efectos de que le dice al Ejecutivo Federal, pronúnciate para ver si tú puedes dar ciertos apoyos en materia tributaria para que precisamente el empresario no esté vulnerando derechos humanos del trabajador, porque indirectamente tu postura es omisa, es pasiva. Es lo que yo refería, Juan Carlos. Entonces ya hay un antecedente. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Que ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pronunció y dice que esa suspensión que otorgó el juez federal es ilegal y que la van a atacar también con los medios de defensa. ¡Qué barbaridad! Pero yo voy acá un poco más allá, Juan Carlos. ¿Acá es oportuno que el empresario, al intentar este juicio de amparo, ataque primero, como acto reclamado, la omisión del presidente de poder dar apoyos tributarios para que no se sigan vulnerando derechos de trabajadores? Pero una vez que el presidente rinda su informe, porque tiene que rendir, tiene que contestar, por llamarlo así, la demanda, el gobernado, el empresario, puede ampliar la demanda y atacar la inconstitucionalidad de la norma general fiscal. Es decir, atacar que no debe decir sino tiene que decir deberá. Entonces es un tema, Juan Carlos, que va a tener mucho eco para que los estamparistas y los empresarios, al momento que el presidente conteste, podamos atacar la inconstitucionalidad de esta norma general, porque no diga podrá, sino que diga deberá. Ese es el gran candado que tiene la ley, y va y violenta derechos humanos indirectamente, porque el patrón se está violentando al trabajador. Un tema que va a dar mucho que hablar, Juan Carlos, mucho. Yo concluiría de esta manera. Se ha dado un paso muy importante en el sentido de que un juez federal justamente decide otorgar de manera positiva una suspensión provisional en favor de un empresario. Preocupa que la Secretaría de Hacienda siga empecinada en la posición presidencial. Claro, pues el presidente al final del día es su jefe y diga que va a atacar la decisión de este juez federal. Pero todavía el empresario tendría la posibilidad de seguir adelante y creo que es un buen tema, una buena lección, un tema positivo que pueden seguir en cascada muchos empresarios de este país, Porfirio. Es correcto, Juan Carlos. Te comento que las cámaras de comerciantes, de empresarios, del Consejo Coordinador Empresarial, ya se están pronunciando, se están organizando, porque yo siempre lo he dicho, el juicio de amparo, Juan Carlos, es el mayor medio de defensa que nuestra Constitución nos da. Entonces sí va a dar mucho de qué hablar el tema, Juan Carlos, y yo hablo, la verdad,
cuando me refiero a hablar de juez federal que tuvo el valor, porque es la verdad, muchos no le entran, Juan Carlos, No, por claro. temas políticos, por temas de algún hasta no respeto a la división de poderes, pero qué Su bueno que ya hay un misión antecedente. política, ¿no? Su misión Exactamente. política. Y Así de con simple. esto es un gran precedente, Juan Carlos, y vamos a ver qué pasa, porque esto va a ser importante. Le aprecio mucho al abogado empresarial, doctor en Derecho Porfirio Ramírez, su comentario esta tarde, porque además es un tema de mucha actualidad. Te mando un abrazo, Porfirio, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, un abrazo y gracias por el espacio.